a un modelo matemático. Es decir, hay un conocimiento objetivo en esa ciencia. Pero obviamente, para llegar a eso, pues ustedes tienen que colocarse en la frontera del conocimiento, es decir, estar en el límite de ese conocimiento objetivo, y para generar nuevo conocimiento, entonces, tienen que meterse al campo de la filosofía, es decir, normalmente donde se puede percibir mucho más eso en términos de ejemplos, obviamente son los físicos. Ustedes leen por ahí dos famosos físicos que de alguna manera han destacado también como divulgadores de la ciencia y se dan cuenta que la física teórica más avanzada pues es realmente filosofía. Entonces, tienen que buscar en el aspecto de la filosofía y en la medida en que ese conocimiento filosófico se vaya traduciendo objetivamente en conocimiento formal, es como la ciencia crece. Ahora, entonces, hay un traslado de la reflexión filosófica al establecimiento de conocimiento sustentado, objetivo. Es decir, ustedes con la ciencia describen objetivamente lo que ocurre en la naturaleza. Bueno, no solamente en la naturaleza, porque también hay ciencias sociales, lo que ocurre en la sociedad, lo que ocurre en el comportamiento de los seres humanos también, ¿sí? Pero es analizado de una manera objetiva. Pero la ciencia por sí sola no produce ningún beneficio a la humanidad. Bueno, aparte justamente del propio placer o el propio desarrollo, digamos, de la reflexión, eso sería también un beneficio para la sociedad, pero aparte de eso, no por sí sola va a producir algo o algún beneficio. Ese beneficio se da cuando esa ciencia se traduce en máquinas, en dispositivos, en desarrollos tecnológicos que cumplan un fin, que beneficien de alguna manera a la humanidad, que se traduzcan, por ejemplo, en políticas públicas. Entonces, ahí es cuando toda esa ciencia puede ser un beneficio para la humanidad. Pero el propio conocimiento por sí solo, pues no me produce beneficio. Es decir, vamos a suponer ahorita que estamos en una coyuntura. Claro, es importante saber cómo se propagan los virus, es importante conocer cómo están constituidos los virus, es importante saber cómo evolucionan los virus, pero ese conocimiento por sí solo no va a parar la pandemia. Si ese conocimiento se utiliza para hacer tratamientos, para hacer vacunas, para identificar cómo tratar, el médico, cómo tratar, bueno, entonces ese conocimiento se vuelve de utilidad. Pero el propio conocimiento científico por sí solo no produce beneficio a la humanidad. Es cuando se desarrolla tecnología o algún procedimiento quirúrgico, algún procedimiento clínico, alguna medicina, alguna vacuna, alguna herramienta para llevar a cabo esas intervenciones quirúrgicas o alguna herramienta para hacer esas intervenciones clínicas. Entonces, es cuando todo es... Pero eso implica desarrollo de
tecnología. Es decir, no es lo mismo, o sea, para que se entienda, o sea, tuvo que haber una decisión, es decir, vamos a establecer una vacuna. Entonces, ya no es ciencia por hacer ciencia, es decir, vamos a hacer tecnologías. Hay una decisión de transformar esa ciencia en algo útil. Vamos a hacer una vacuna. El primer paso, pues, hacer una sustancia que ataque o inhiba la reproducción del virus y que no sea dañina para el ser humano. Pero eso ya es un enfoque de una decisión de hacer algo útil. ¿Sí? Entonces, obviamente, quienes desarrollaron esa sustancia, pues se basaron en cómo evoluciona el virus, cómo está constituido, cómo se reproduce, que eso es conocimiento científico fundamental, y después desarrollaron esa sustancia. Obviamente, después de que desarrolle esa sustancia, pues tienen que ver cuál va a ser de alguna manera una dosis adecuada. Pero eso ya es, de alguna manera, estar avanzando en el desarrollo de la tecnología. Y finalmente, para que se produzcan millones de dosis, pues se requiere de la ingeniería. ¿Por qué? Porque obviamente esas dosis no se producen en un laboratorio, no se produce alguien que está mezclando todos los reactivos en un matraz, ¿no? Y que después lo va a vaciar en una ampolleta, ¿no? Eso requiere de una cantidad muy grande de esa sustancia. ¿Eso qué significa? Que obviamente todos esos reactivos se tienen que transportar por tuberías y alguien las tiene que mover, o sea, se requieren de bombas. Y esas sustancias que tienen que reaccionar, pues lo tienen que hacer en reactores, que son equipos, ¿no? En donde se van a llevar a cabo esas reacciones. Entonces, varios de estas tuberías, impulsados cada una por sus respectivas bombas, y esas bombas, pues obviamente, pues tienen mueven esos fluidos de sus respectivos tanques de almacenamiento y van a dar a estos reactores, y de esos reactores pues salen otras tuberías que van a su vez a otros tanques. Y de esos tanques entonces van a otra línea en donde se producen justamente las ampolletas, donde se envasan esas ampolletas. Y obviamente todo eso se tiene que cuidar, pues que se cumplan las normas sanitarias, que no haya agentes patógenos, es decir, atmósfera controlada, y todo eso obviamente es resultado de una rama de la ingeniería, que es la ingeniería farmacéutica, que es a su vez es una hija, digamos, de la ingeniería química, ¿sí? Pero el hecho de que se tenga una vacuna es resultado de la ingeniería, ¿sí? Y es resultado de una decisión de decir, vamos a utilizar el conocimiento científico para hacer algo útil. Es decir, ustedes pueden investigar durante muchos años cómo es la interacción del viento con superficies, con cuerpos, y establecer teorías de cómo se relacionan esas fuerzas con la forma de ese cuerpo, con las fuerzas que se producen y con la velocidad del viento. Pero que ustedes desarrollen esas teorías no significa que automáticamente se va a hacer un avión. ¿Sí? ¿Se entiende? O se va a desarrollar una hélice, no. O sea, las hélices, el avión, se desarrollan por una decisión de aprovechar esos conocimientos científicos y de hacer algo útil con ellos. Ustedes podrían investigar cómo es que ebulle el agua, ¿no? Cómo se produce el vapor, todo eso, pero eso
no significa que automáticamente con eso ustedes vayan a desarrollar una caldera o una turbina de vapor. No, eso es cuando hay una decisión de hacer algo útil con la energía que se está acumulando en ese vapor. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, por eso es muy importante le estoy diciendo. Bien, entonces, para hacer un desarrollo tecnológico, ¿qué es lo importante? Bueno, pues obviamente hay que tener un conocimiento del estado de la tecnología. Es decir, estamos en la frontera del desarrollo tecnológico. ¿Sí? Y obviamente, para hacer algo novedoso, pues entonces tenemos que pasar por un proceso de alguna manera creativo que puede ser justamente utilizando herramientas de diseño para justamente obtener un desarrollo tecnológico. Máquina, un dispositivo, un proceso, un procedimiento, un sistema. Bien, obviamente el desarrollo de ciencia y el desarrollo de tecnología, si se fijan, se parecen. O sea, en uno hay que colocarse en la frontera del conocimiento, en otro es justamente el conocimiento en la frontera de la tecnología. O sea, por eso, cuando ustedes hacen su tesis, se denomina el estado de la ciencia y la técnica. O sea, eso significa que ustedes están colocando, están describiendo la frontera de la ciencia, o sea, la frontera del conocimiento y la frontera de la tecnología. Bien, entonces vamos a pasar aquí. ¿Cuáles son los productos objetivos justamente de la investigación en ciencia o del desarrollo tecnológico? Bien, pues obviamente son artículos en revistas científicas, es decir, ustedes generan nuevo conocimiento, pero ese conocimiento tiene que estar objetivamente descrito en un artículo. Ustedes lo envían a una revista científica, obviamente esa revista científica pues tiene un comité que lo evalúa, que lo leen y efectivamente si lo aceptan para publicación, ya se publica en un número de esa revista y entonces ustedes o todos aquellos que estén haciendo investigación, pues entonces podrán tomar esa investigación suya y avanzar o tomarla como un escalón o como la base para el nuevo desarrollo científico. Entonces, la evidencia del quehacer científico es a través de artículos en revistas. Obviamente, hay secretos industriales, nada más que esto, pues no se puede, se está haciendo una revisión del estado de la ciencia, pues no va a aparecer un secreto industrial. El software, o obviamente también ese conocimiento se publica en libros, es decir, antiguamente no necesariamente se publicaban en los artículos científicos, sino se publicaban primero en libros. Bueno, esos son los productos, digamos de donde está la ciencia. Entonces, cuando ustedes quieren hacer una revisión de la ciencia, pues tienen que irse a los artículos científicos, a los libros, pero son los productos objetivos. Ahora, los productos objetivos de la tecnología, bueno, unos dibujos de definición, que también hay diseños industriales, hay una figura de registro de propiedad industrial, que serían nuevamente los diseños industriales, ¿no? En donde ustedes lo que hacen es registrar justamente una forma que está definida justamente en estos dibujos de definición de un producto. Obviamente las patentes, los modelos de utilidad, los diseños industriales, así como los artículos, serían los productos objetivos del quehacer científico. Los productos objetivos del quehacer tecnológico, pues serían todas aquellas cosas de propiedad
industrial, como las patentes, modelos de utilidad, diseños industriales. Obviamente, pues también hay secretos industriales, pero esos pues no aparecen, digamos, en el estado del arte. Los software también puede ser, o también los libros. Bien, ahora, desde otro punto de vista, la ciencia es patrimonio de la humanidad. Si ustedes desarrollan ciencia y cualquier persona puede utilizar esa ciencia que ustedes han desarrollado para los fines que la otra persona quiera y no le tiene que pagar nada. O sea, la ciencia es patrimonio de la humanidad. La ciencia no se patenta. Obviamente el artículo que ustedes sacan pues tiene autores y el artículo pues tiene unos derechos de autor. Es decir, ustedes con que pongan la referencia, es decir, bueno, esta ecuación yo la obtuve del artículo fulanito, del libro fulanito, o sea, ustedes ya con eso sería suficiente. Ustedes de todas maneras podrían hacer cualquier desarrollo de tecnología basado en esos fenómenos descritos por ese artículo y no tendrían que pagarle a nadie. Las ecuaciones no se patentan. Los teoremas no se patentan. Las teorías no se patentan. Todas las personas del mundo tienen el derecho de usar para los fines que quieran esa ciencia que está ahí. Bien, contrariamente, la tecnología sí tiene dueño. Es decir, ustedes desarrollan una máquina, la patentan, y entonces alguna persona que quiere utilizar ese principio de su máquina, pues tiene que pagarles a ustedes. Si no les paga, pues entonces podrían iniciar un procedimiento judicial y exigir una regalía por el uso de esa tecnología. Entonces es algo muy importante. ¿Por qué? Porque mucha gente piensa que simplemente agregando más dinero a hacer desarrollo de ciencia, automáticamente se va a desarrollar tecnología y ya hemos visto que no. El desarrollo de tecnología parte de una decisión de hacer algo útil. Entonces, obviamente, los países o las políticas públicas, justamente lo que estamos hablando, de muchos países dicen, bueno, pues vamos a hacer nuestro desarrollo de tecnología y para eso se ponen a revisar la ciencia que existe, no solamente en ese país, sino en todo el mundo, y están en libertad de utilizar esa ciencia que ya está producida por cualquier persona alrededor del mundo para hacer máquinas, para hacer procesos, para hacer dispositivos, y eso sí, ellos la pueden patentar. Pero si no hay esa decisión de desarrollar algo útil con esa ciencia, ustedes pueden seguir metiéndole a esa ciencia y eso puede ser un barril sin fondo. Claro, eso va a contribuir a la humanidad, al conocimiento de la humanidad y le va a servir a aquellos países que sí tengan políticas públicas de desarrollo de tecnología, porque la ciencia que ustedes produzcan aquí, con inversión de aquí, pues la puede utilizar cualquier persona alrededor del mundo, pero no al revés. Entonces, si un país no tiene una política de desarrollo de tecnología propia, por más que le invierta a la ciencia, no necesariamente va a repercutir en una ventaja o en un beneficio. Entonces, eso sí es algo que justamente ustedes tienen que entender, porque como vamos a ver enseguida, esto, el desarrollo de tecnología, es justamente
muy importante para la ingeniería. Bien, hasta aquí, ¿dudas? ¿No hay dudas? Bueno, ahora vamos a ver los niveles. Ya, normalmente, ustedes en principio deberían estar en una formación de ingeniero y que busca esa formación, pues ser capaz de resolver problemas mediante el desarrollo de tecnología. O sea, todos los ingenieros deben ser capaces de desarrollar tecnología, cuando menos la primera iteración a un problema tecnológico. ¿Sí? Entonces, esto lo vamos a contrastar ahorita con lo que vamos a ver de la ingeniería. Ahora, ¿qué busca la maestría? Bueno, un análisis a profundidad. ¿Qué busca el doctorado? Generar nuevo conocimiento. Vean ustedes que no necesariamente, es decir, son problemas diferentes los que se abarcan de acuerdo a estos niveles de formación académica. Pero el hecho de que ustedes se formen, por ejemplo, el doctorado para generar nuevo conocimiento, no implica que sean ustedes capaces de resolver problemas mediante el desarrollo de tecnología. Si ustedes hacen una maestría, entonces, en principio, pues podrán, o el objetivo es que ustedes puedan hacer análisis a profundidad. Pero eso no implica que habiendo cursado una maestría, ustedes sean capaces de resolver problemas mediante el desarrollo de tecnología. Entonces, aquí la primera conclusión importante. Si ustedes no se forman bien como ingenieros, podrán ser buenos maestros, por supuesto, y podrán ser buenos doctores que generan nuevo conocimiento, pero no haber desarrollado cabalmente esta competencia. Entonces, lo mejor, obviamente, es que ustedes sean buenos ingenieros, si estudian maestría posteriormente, sean buenos maestros y que si estudian después el doctorado, sean buenos doctores. Entonces, bien, eso es muy importante. Entonces, por ahí, en algún momento hace como unos 2 o 3 años, el Politécnico sacó una idea, no sé a quién se le ocurrió. Ya ven que siempre hay gente muy inteligente, ¿no? O sea, grandes cabezas que supuestamente piensan mucho, y se le ocurrió la idea de hacer un ingeniero de diseño. O sea, así se llamaba, ¿no? Ingeniero de diseño. A ver, o sea, a quien se le ocurrió esa idea, pues obviamente no sabe lo que es la ingeniería, porque intrínsecamente la profesión de la ingeniería conlleva el diseño. Es como un pleonasmo formar un ingeniero de diseño, porque en principio todos los ingenieros deberían de formarse para diseñar algo. Bien, ok, vamos a continuar. Bien, aquí para que se dé una idea, por ejemplo, o sea, normalmente, pues cada uno de estos niveles, pues al final se les otorga un título o un grado, o sea, en el caso de la formación de base de ingeniero, pues es un título de ingeniero, y después son grados, es decir, grado de maestría o grado de doctorado. Entonces, problemas, por ejemplo, un tema de tesis, pues, por un ejemplo, ¿no? Un tema de tesis para ingeniería sería ingeniería básica para el diseño estructural de una aeronave, ¿no? Que puede ser la primera iteración del problema tecnológico. Ahora, en el mismo campo, una tesis de maestría, por ejemplo, secuencia de daño en un elemento estructural utilizando la mecánica de la fractura lineal elástica. Sería, por ejemplo, un tema de tesis, de maestría.
Y, por ejemplo, en el mismo campo, un tema de doctorado sería, por ejemplo, nuevo modelo analítico descriptivo de la evolución de grietas en un material. ¿Sí? ¿Sí se fijan? Es el mismo campo, pero obviamente su formación de ingeniero, pues tendría que evidenciar que ustedes son capaces de proveer o de desarrollar tecnología, cuando menos la primera iteración al problema tecnológico. Como maestría, ustedes tendrían que evidenciar que pueden hacer un análisis a profundidad y como doctorado, ustedes tendrían que evidenciar que pueden generar nuevo conocimiento. Es muy importante. Entonces, mucha gente piensa, ¿no?, que va a subsanar sus deficiencias como ingeniero al cursar una maestría. Y eso no es cierto. Si ustedes no se formaron bien como ingenieros, entonces es probable que ustedes se formen bien como maestros, pero eso no significa que automáticamente al obtener su grado de maestría, ya por eso van a ser buenos ingenieros. Lo mismo pasa con el doctorado. Ustedes pueden estudiar un doctorado y ser excelentes investigadores y desarrollar nuevo conocimiento, pero nunca evidenciar su competencia para el desarrollo de tecnología. Entonces, no se confundan por ahí. Bien, ahora sí vamos a ver lo que es la ingeniería. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es la ingeniería? Ustedes están estudiando, ya están en el séptimo semestre de una carrera de ingeniería. ¿Qué es la ingeniería? Pues, de acuerdo a lo que acabamos de escuchar, es una profesión que se encarga del desarrollo de nueva tecnología. Claro, la tecnología pues es un aspecto intrínseco a la ingeniería, pero no es toda la profesión de ingeniería. ¿Qué es la ingeniería? El desarrollo de soluciones el desarrollo de soluciones a problemas basado en ciencia y tecnología y conocimientos, digámoslo así, básicos. Bueno, no básicos. A ver si puedes aumentarle el volumen a tu micrófono o acercarte más al micrófono porque no escucho bien. Sería la solución de problemas, usando la ciencia y la tecnología. Bueno, todos los profesionistas se forman para solucionar problemas, pero eso no sería específicamente la profesión de ingeniero. Pues sería hacer esa solución de los problemas utilizando los principios científicos y pues también en colaboración con lo demás que Pero aprendí. no es No, cualquier problema, ese es porque todos los profesionistas solucionan problemas con base en la ciencia. O sea, no sé, o sea, todos los profesionistas, ¿no? Un médico, un psicólogo, resuelven problemas utilizando ciencia. O sea, ah, no sería algo específico para el ingeniero. El ingeniero también. pero pues una diferencia Eh, sería que nosotros utilizamos todo ese conocimiento y lo convertimos en algo práctico, ¿no? bueno, otros también, ¿no? El médico también lo vuelve práctico al prescribir un tratamiento. Entonces, no necesariamente eso sería una característica propia de la ingeniería. Bien, entonces, aquí nos enfrentamos al primer problema y que sustenta lo que yo les había comentado al inicio de esta plática. Si nos damos cuenta que ustedes, por ejemplo, están en séptimo semestre y todavía no saben lo que es la ingeniería.
O sea, ahí hay un problema importante. ¿Cómo, obviamente, queremos formar buenos ingenieros? Pues primero tenemos que saber qué es la ingeniería. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, primero tenemos que saber qué es la ingeniería. Y no es lo que yo piense que es la ingeniería, sino lo que en el mundo se sabe de lo que es la ingeniería. ¿Quién se encarga de eso? Bueno, pues obviamente las instituciones que se encargan de vigilar el ejercicio profesional, pues serían los referentes. Bueno, se nos va a acabar el tiempo, todavía nos quedan 10 minutos de clase, entonces nos salimos y nos volvemos a meter, por favor. Bien, entonces creo que ya estamos casi todos de vuelta. Bien, entonces vamos a ver lo que primero la definición desde el punto de vista lingüístico. Pues aquí tenemos la definición de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española y después tenemos aquí la definición de acuerdo con la Academia Mexicana de la Lengua, que es correspondiente de la Real Academia de la Lengua. Entonces, bien, ingeniería de ingeniero, conjunto de conocimientos orientados a la invención y utilización de técnicas para el aprovechamiento de los recursos naturales o para la actividad industrial, actividad profesional del ingeniero. Bueno, de la Academia Mexicana de la Lengua dice, disciplina que hace uso de conocimientos técnicos científicos para diseñar y manejar máquinas y construir obras. Para estudiar ingeniería se necesita el conocimiento de las matemáticas. Bueno, ahí hay, claro, esta es una definición lingüística. Vamos a ver qué dicen ahora estas organizaciones a nivel internacional que se encargan de alguna manera, de vigilar o participan justamente en la acreditación de los profesionistas, de los ingenieros. Entonces, aquí es otro de las primeras cosas que nos damos cuenta. Es decir, en el mundo, normalmente, existe organismos que vigilan el ejercicio profesional. En México, en principio, tendríamos los colegios de ingenieros. Pero normalmente, los colegios de ingenieros, pues si ustedes verifican en sus páginas, no tienen necesariamente una definición de lo que es la ingeniería. Bueno, entonces nos tenemos que basar en otras. Bien, en primer lugar aquí tenemos el ABET. El ABET es un organismo que acredita los programas de ingeniería en Estados Unidos. Si ustedes van a cursar un programa de ingeniería, pues tiene que estar acreditado
y el organismo reconocido para acreditar ese programa de ingeniería es este organismo ABET. Y aquí vemos que el ABET dice, primero, que es una profesión, en la cual el conocimiento de las matemáticas y de las ciencias naturales, obtenido por estudio, experiencia y práctica, se aplica con juicio para desarrollar las maneras de utilizar económicamente los materiales y las fuerzas de la naturaleza para beneficio de la humanidad. Bueno, esa es la definición de ABET. En Argentina está la CONFEDI, Confederación de Facultades, creo que es Confederación de Decanos de Ingeniería. Bueno, ya los directores de las escuelas de ingeniería o de las facultades de ingeniería son los decanos. Entonces, para ellos dice, la ingeniería es la profesión en la cual el conocimiento de las ciencias matemáticas y naturales, adquiridas mediante el estudio, la experiencia y la práctica, se emplea con buen juicio a fin de desarrollar modos en que se puedan utilizar de manera óptima los materiales y las fuerzas de la naturaleza en beneficio de la humanidad, en el contexto de restricciones éticas, físicas, económicas, ambientales, humanas, políticas, legales y culturales. La práctica de la ingeniería comprende el estudio de factibilidad técnico-económica, investigación, desarrollo, innovación, diseño, proyecto, modelación, construcción, pruebas, optimización, evaluación, gerenciamiento, dirección y operación de todo tipo de componentes, equipos, máquinas, instalaciones, edificios, obras civiles, sistemas y procesos. Las cuestiones relativas a la seguridad y la preservación del medio ambiente constituyen aspectos fundamentales que la práctica de la ingeniería debe observar. Ahora vamos a ver lo que dice Brasil. Aquí dice, ingeniería es un arte profesional, es el arte profesional de organizar y dirigir el trabajo del hombre, aplicando conocimiento científico y utilizando con juicio los materiales y las energías de la naturaleza para producir económicamente bienes y servicios de interés y necesidad de la sociedad dentro de parámetros de seguridad. Bien, Colombia. Ingeniería es la profesión en la cual los conocimientos de las ciencias naturales y las matemáticas adquiridas mediante estudio, experiencia y práctica se aplican con buen criterio para desarrollar los medios de aprovechar económicamente los materiales, los recursos y las fuerzas de la naturaleza para el crecimiento y prosperidad de la humanidad. Bien, no son definiciones que yo me inventé, son definiciones que estos organismos acreditadores, pues, dicen que es la ingeniería. Bien, de todos estos vemos que hay cosas en común. ¿Cuál es la primer cosa en común que tienen todas ellas? La primera cosa que todas tienen en común. ¿Es una profesión? Es una profesión. Entonces, en primera instancia, quiere decir que la ingeniería es una profesión. Eso significa que hay una responsabilidad social, que debe haber una formación para ser ingeniero y que al final debe haber algo que la sociedad le diga, sí, tú puedes ejercer esta profesión. Es decir, hay un documento que en el caso de México pues es un título que permite el ejercicio de esta profesión. Sí, es algo que la sociedad dice, no cualquier persona puede dedicarse a esta profesión, tiene que cumplir ciertos requisitos, pero además esto implica una responsabilidad. Es decir, tus actos tienen consecuencias. Eso es una profesión. Entonces, es una profesión. Una profesión importante. ¿Qué es lo segundo que todas tienen en común? Conocimiento El matemático. conocimiento. ¿Cómo? Que todas mencionan
Las ciencias naturales y las matemáticas, los conocimientos de estas. Ok. Que utiliza las matemáticas y las ciencias naturales. O sea, es una profesión, ¿ya vimos? Que utiliza las matemáticas y las ciencias naturales. ¿Para qué cosa? La tercera cosa que tienen en común, todas estas, Desarrollar es en beneficio de la humanidad. no, antes de eso. La utilización de los recursos naturales. Ok, no hay otra palabrita clave que todas tienen. El Juicio. Desarrollo con juicio. ¿Desarrollar qué cosa? maneras para utilizar Claro. Las maneras para utilizar, ¿qué? los materiales y las fuerzas de la naturaleza para el Las fuerzas de la naturaleza. Entonces, ya de ahí tenemos 3 características, entonces podemos ser, ¿no? Primero, es una profesión. Segundo, una profesión que utiliza las matemáticas y las ciencias naturales. Tercero, para desarrollar los medios para aprovechar los materiales y las fuerzas de la naturaleza. Y ahora sí, en cuarto lugar, lo que todos tienen en común. Para el beneficio de la humanidad. Para beneficio de la humanidad. ¿Qué son entonces los medios o las maneras? Desarrollo de los medios y las maneras. ¿Qué son los medios y las maneras? La tecnología. Claro, las ¿qué máquinas. es la tecnología? Son las máquinas, los procesos, las obras, todo aquello, toda la materialización de cómo ustedes van a aprovechar esos materiales y esas fuerzas de la naturaleza. Claro, las fuerzas de la naturaleza, pues obviamente es la energía. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es el objeto principal de la ingeniería? Pues Sí. desarrollar esos medios, es decir, desarrollar la tecnología para poder aprovechar los materiales y las fuerzas de la naturaleza para beneficio de la humanidad. O sea, eso no es lo que yo creo que es la ingeniería, es lo que estoy identificando que es genérico a todas estas definiciones, que además concuerdan, aunque esto es más amplio, con lo que acabamos de ver de la definición lingüística. Nada más que esta definición lingüística es menos completa, ¿no? Pero esta es más completa, o más bien todas estas, lo que estamos haciendo es destacar lo que es común a todas ellas, porque son las agencias que se encargan de la acreditación de los programas de ingeniería en varias partes del mundo, y todas esas coinciden. Bueno, entonces, si hay elementos que coinciden todas ellas, pues entonces quiere decir que nos estamos acercando, estamos convergiendo a lo que es la ingeniería. No es lo que nos imaginamos que es la ingeniería. O sea, lo que en el mundo se considera que es la ingeniería. Entonces, muy importante. Aquí llegamos a la primera reflexión importante que yo quiero, pero así profunda, sí, profunda, pero profunda, para ustedes. Es decir, que reflexionen en esta definición y analicen, hagan un análisis de conciencia personal. Esta es una pregunta realmente fundamental en su vida. Ustedes se van a preguntar, ese es el ejercicio que yo quiero que ustedes se pregunten. Buenos días, si ustedes en realidad quieren hacer o dedicarse toda su vida a esto, ¿sí? A utilizar las matemáticas, las ciencias naturales
para el desarrollo de los medios, o sea, de la tecnología, para aprovechar los materiales y las fuerzas de la naturaleza para beneficio de la humanidad. Si la respuesta es sí, excelente. Pueden continuar y hagan lo posible por desarrollar su perfil de tal manera que puedan cumplir con estas expectativas. Si la respuesta es no, ustedes están muy jóvenes. O sea, ¿cuántos años tienen ustedes? Menos de 25 años. O sea, si la respuesta es, puede hacer su análisis, o sea, pero realmente de conciencia, es no, esto no es lo que yo quiero. Entonces busquen aquella profesión que sí vaya de acuerdo con sus deseos, con aquello que les guste. Entonces, es el primer ejercicio que yo les pido que hagan, por favor. Entonces, nos vemos el miércoles. Vamos a continuar un poco con esta porque es importante. Entonces, nos vemos el miércoles. Entonces, voy a terminar la sesión. Sí,